Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Buenas noches, los saludo hoy 13 de marzo, mes de compasión. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Esta vez meditaremos en la compasión y el llamado. Heme aquí, envíame a mí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das. Señor, estamos reunidos en tu nombre. Tu señorío está sobre este lugar, sobre este tiempo, sobre cada corazón. Nuestro corazón está abierto para ti. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Para esta noche, nuestro tema es la compasión y el llamado. Quiero que nos ubiquemos inicialmente en Mateo capítulo 9 y vamos a leer desde el verso 36 hasta llegar al capítulo 10, verso 8, como hicimos hace 8 días. Mateo capítulo 9, verso 36 en adelante dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hace 8 días nuestro tema fue la compasión y la oración, que es lo primero que el Señor dice acá en el capítulo 9, al ver esa necesidad tan grande que hay en las personas de estar como ovejas sin pastor, dispersas, desamparadas. Él dice, lo primero que hay que hacer es rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Después de la oración, después de rogar al Señor, Él soluciona todo realmente. La demora es que nosotros oremos. Nosotros oramos y Él hace conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace en respuesta a la oración, lo vemos inmediatamente después. Dice el verso 1 del capítulo 10. Entonces, ¿qué dice tu Biblia? Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Él los llama. Primero es la oración y después es el llamado. Hoy por eso vamos a ver la compasión y el llamado. Después de eso vemos allí que hay otra cosa. Después que los llama, Él les da autoridad. Lo vemos en el mismo verso 1. Si el Señor nos permite, el próximo miércoles vamos a ver la compasión
y la autoridad. Luego más adelante, después de que los discípulos rogaran, después que Él hizo el llamado, después que les dio autoridad, Él también les da instrucciones. Entonces, si el Señor lo permite, dentro de 15 días vamos a ver la compasión y las instrucciones. Hoy nos corresponde la oración y el llamado. Hay algo muy concreto y lo encontramos en el verso número 1, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos. Para que el Señor llame a alguien para enviarlo a su mies, tiene que ser esa persona primero un discípulo suyo, un seguidor de Él. Una persona que realmente esté convencida quién es Él y que le ame y que le esté siguiendo. De allí es que Él llama. Él llama a sus discípulos para darles esa comisión. También en el verso 2 dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y los menciona entre el verso 2 y el verso número 4. Muy a propósito, lo leímos hace 8 días y también hoy. Entre el verso 2 y el verso 4 menciona los nombres de esos discípulos que Él llamó. El llamado es un asunto concreto, no es un asunto ambiguo. El Señor no le dijo a la multitud: vamos a ir por los perdidos, y los que estaban ahí dijeron amén y ya. No. Él los concretó. Algo así parecido como les pedí anoche en la oración. Les dije: los que sientan la carga, por las almas perdidas y lo que vamos a hacer en ese tiempo como iglesia, me lo hacen saber y me escriben al WhatsApp, me dicen: cuente conmigo para esto, cuente conmigo, cuente con mi casa. Y ya dos personas me han dicho que cuente con ellas, y bueno, voy a contar con esas 2 personas. Seguimos orando. Esa oración no es que ya un tiempo de oración y ahora solamente esperar el llamado, no, seguimos orando que el Señor ponga esa carga, que el Señor envíe obreros. Como vimos hace 8 días, es crítico, es esencial, es fundamental que sea el Señor que envía a los obreros. La persona que no tenga esa carga no puede decir sí, qué pena, o decir que no me puso carga. Sí, el Señor me puso carga. Si el Señor no puso carga, no me vaya a mandar al WhatsApp: cuente conmigo, porque ¿qué voy a hacer? Voy a contar con usted. Y de pronto en 2 años usted me dice: no, ya no puedo. ¿Cómo hacia el fin qué? Era un voluntario. Vimos que no, se trata de enviados. Cuando el Señor pone la carga, está todo resuelto, porque de ahí en adelante Él hace todo como lo vamos a ver desde hoy, lo que hace el Señor. Así que sigo esperando. Si el Señor pone carga en su corazón, usted me escribe al WhatsApp. El Señor, como es de fino para todo, no era así una multitud y que listo, levante la mano. No, a ver, dice aquí el verso 2: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, y empieza por nombre propio. Nombre propio. Entonces los tenía allí. Cuando Él necesitaba algo, van ustedes 2 y ustedes 3, y ya sabía que habían 12. Si tuviera 80, los distribuía. Si tuviera 2, uno para allá, otro para allá. Él tenía 12 y a los 12 sabía que Él los había llamado. Entonces tiene que ser algo muy concreto. El llamado no es una cosa como que sí, como que no, que la persona no sabe si no, yo no sé si el Señor me ha llamado. No, el llamado no es así. El llamado da una certeza, hay una claridad, y ahí están los nombres de esos discípulos. Luego vamos a ver qué hace el Señor con ellos, pero hoy nos corresponde solamente esa primera parte del llamado. Miremos nuevamente, así como hace 8 días, Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Vimos hace 8 días que en Mateo 24, verso 42, el Señor les habla a ellos de la necesidad de velar, y en el verso 46 ya les habla acerca del servicio. Igual para el capítulo 25, en el versículo número 13 les habla del velar, y más adelante en el mismo capítulo 25, en el verso 21, les habla acerca de el servicio. Primero velar y después servir, es el mismo orden. Entonces, ¿cómo es el asunto del llamado? ¿El llamado a qué corresponde? A que primero se hizo otro ejercicio. ¿Qué ejercicio?
el velar. Primero se oró, primero se le rogó al Señor que envíe obreros. Habían unos obreros delante del Señor, esperando que de pronto en ese momento el Señor los va a llamar. Así que primero es el velar y luego el servir. Acompáñame ahora a Primera a Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Dice Primera a Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo está hablando aquí de la iglesia en Tesalónica y está diciendo explícitamente en el verso 9 que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Cuando adoraban los ídolos eran siervos, ellos servían a esos ídolos, pero ahora se convirtieron a Dios. Ahora le sirven a Dios. El servicio a Dios es algo muy particular, es un servicio muy distinto a cualquier otro servicio. Desde un punto de vista podría decirse que es imposible hacerlo, servir a Dios. También podría decirse que Dios no necesita siervos. También podría decirse que Dios no quiere que le sirvamos. Desde un punto de vista podría decirse que el servicio que pretendamos darle a Dios sería un obstáculo para el propósito de Dios. Así que el servicio al Señor es muy particular y hay que entender bien de qué se trata. Y eso, que el Señor nos ayude en estos días a mirarlo con detenimiento. Tal vez el próximo miércoles podamos verlo en detalle y comprender por qué esa particularidad. Pero acá lo que la palabra nos está diciendo es que cuando una persona es hija de Dios, cuando una persona ya es salva, cuando una persona ya se convirtió a Dios, entonces inmediatamente se convierte no solamente en hijo, sino también en un siervo. Ya queda listo para servirle al Señor. No tiene que ser que usted se convirtió, pues que sí, y ya le sirve al Señor. No, estoy esperando, estoy en un proceso para convertirse en un siervo. Y de pronto pasarán 5 años, 10 años, 30 años y todavía no le sirve porque todavía está en el proceso. O porque nunca estuvo en el proceso. Pues quiero decirle que toda persona que fue llamada a salvación es llamada a servir, sin excepción. Si una persona no le sirve al Señor y pasa mucho tiempo y no le sirve, es muy posible que eso sea un síntoma que todavía no es una persona salva. ¿Por qué? El próximo miércoles vamos a ver, de eso se trata la particularidad del servicio al Señor. Algo pasa en la persona que le da la salvación y algo pasa en la persona, como lo vimos el mes pasado, que le hace competente como siervo. Le hace competente, le da una competencia, una capacidad para poderle servir al Señor. Así que llamado a salvación es llamado a servicio. Todos podemos servirle al Señor teniendo en cuenta cómo es ese servicio a Él. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 6 versos 17 al 22. En Romanos capítulo 6 versos 17 al 22 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Note cómo libertados del pecado, entonces ahora se convirtieron en siervos de la justicia. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida
eterna. Bueno, nosotros ahora tenemos una vida nueva con el Señor. Ya no estamos para presentar nuestro cuerpo para servir al pecado, sino para servir a la justicia. Cuando vimos acerca de la cruz en la carta de los Romanos, vimos la necesidad que nuestro cuerpo no esté ocioso. Cuando nuestro viejo hombre es crucificado, entonces el cuerpo de pecado es destruido, en el sentido que ya queda vacante, ya no está para pecar. Ya antes estaba muy ocupado pecando el cuerpo, ahora ya no. Pero si lo dejamos ocioso, fácilmente vamos a caer en pecados. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que ocuparlo en otra cosa. ¿Qué cosas? Hay unas obras distintas que hacer, de las cuales, si el Señor lo permite, hablamos desde el próximo miércoles. A esas obras son las que podemos llamar el verdadero servicio al Señor. Unas obras que Él ya sabía que nos íbamos a ocupar en ellas. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Ese proceso es muy interesante porque presentamos nuestro cuerpo para el Señor, lo apartamos para Él, y eso se llama santificación. La santificación es apartarnos para Él, y como vimos con Efesios capítulo 1 el año pasado, no es un fin último la santificación. Yo voy directo, yo voy rumbo a la santificación, mi meta es la santificación. Vimos que esa no era la meta, sino el proceso. Me aparto desde ya, no me voy a apartar después, me aparto desde ya. Es un proceso gradual que me va a llevar a una meta, y esa meta es manifestarnos o expresarnos como hijos de Dios. Que no haya duda que somos hijos de Dios, es decir, estamos expresando a nuestro Padre tal como es. Así como es el Padre, así tienen que ser los hijos. En este momento no lo expresamos. Qué pena que se den cuenta que Dios es mi Padre y yo con esta palabrota que se me salió. Estamos en un proceso de santificación. ¿Cuál es la meta? Que a lo último ya vamos a expresar al Padre tal cual. Entonces, en ese proceso de santificación es muy útil presentarnos para lo que el Señor quiera que hagamos. No escondernos. Vea, hay que barrer, otro. No, hay que subir la arena. Que la suba Silvio, que está fuerte y vive cerca. Entonces, sino que tenemos que estar prestos, hay que orar, hay que correr esa silla, hay que interceder, hay que llevar unas invitaciones, hay que reunirnos para tomar una decisión. Bueno, de estar listos para presentarnos a esas cosas. Además, si sentimos la carga, ya sabemos que es el resultado de una oración. Alguien estuvo orando y seguramente que el Señor nos está enviando. Miremos ahorita en Mateo capítulo 4, versos 12 al 22. Mateo capítulo 4, versos 12 al 22. Muy atentos a esta escritura, por favor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bien,
Tan precioso eso, me llama mucho la atención, yo creo que ustedes también. Ese llamado de esos 4 discípulos. ¿Qué nombres eran? Recordemos. Pedro y su hermano Andrés. ¿Y los otros? Juan y su hermano Jacobo. 2 parejitas de hermanos, ¿cierto? Ocupados de una tarea, y era la pesca. Y el Señor les dijo: voy a ser los pescadores de hombres, así como la imagen que nos compartió Edgar tan bonita ahí en el grupo. Pescadores de hombres. ¿Qué es lo que me llama la atención? Que ellos, cuando el Señor los llamó, ¿qué hicieron? Dejaron las redes. ¿Pero cómo lo hicieron? Al instante. Al instante. Eso es muy bonito. Qué ejemplo, ¿no? Los llamó y no, pero espérate, yo es que estoy terminando un pregrado. Son 8 semestres. ¿Y por cuál vas? No, ya voy por la mitad del primer semestre. Espérame 7 años y medio. Bueno, en fin. Ellos lo hicieron al instante. Pero vamos a mirar con lupa esto, a descubrir unas cosas muy interesantes acá. Cuando Él los está llamando a esos 4, lo primero que hace está en el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Y mire que, como dice la Escritura, ¿Simón qué? ¿Simón qué? Llamado Pedro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate, ¿cómo así? ¿Cómo así que Simón llamado Pedro? ¿Por qué Simón llamado Pedro? ¿De dónde salió ese Pedro? ¿Así le pusieron los papás? ¿Quién le puso así a Simón? El Señor Jesús. O sea que esta no es la primera vez que se encontraba Pedro con Jesús, ¿o sí? ¿Era la primera vez? No, ya se había encontrado con él antes. Y ese relato lo encontramos en Juan capítulo 1, ¿recuerdan? De hecho, Andrés había visto al Señor, y Andrés fue y le contó a Pedro, y así fue como él propició ese encuentro entre el Señor Jesús y Pedro. Pero ese no fue el primer encuentro. No es que Pedro era tan noble que apenas tuvo el primer encuentro con el Señor, ahí mismo lo siguió para ser pescador de hombres. No. Él ya había tenido un encuentro con él. De hecho, no solamente Pedro, también Andrés, también Juan y también Jacobo. Habían tenido ellos 4 un encuentro con el Señor, y ellos no tenían duda que era el Señor. Recuerden que estos discípulos se quedaron con él. Algunos de estos discípulos se quedaron con él la primera vez que lo vieron, se quedaron toda la noche con él. Toda la noche se quedaron con él. Recuerden que ellos no tenían duda. Recuerdan quién les dijo: miren, el Cordero de Dios. ¿Quién es? ¿Perdón? Juan Bautista le dijo, lo señaló a él, y Juan tenía una claridad, porque el mismo Padre le había revelado un truquito para que tuviera la certeza de quién era el Señor. Entonces había una certeza en ellos 4, vuelvo a decir, en Andrés, en Pedro, en Juan y en Jacobo, de que Él era el Cordero de Dios, que Él era el Mesías, que era el Salvador, que era Jesús. Pero por alguna razón, ahora en Mateo capítulo 4, el Señor los encuentra predicando, trabajando en la obra, en el ministerio, ¿no? Pescando. Ellos dijeron: bueno, muy bonito, tan chévere conocer al Señor, pero pues tenemos que ganarnos la vida. ¿Algunos de los que están aquí se tienen que ganar la vida? ¿Algunos de los que están aquí tienen que trabajar? De pronto el Señor le ha llamado a usted para un trabajo y usted dice: bonito servirle al Señor, pero es que tengo que trabajar. Ellos fueron a trabajar. El Señor tuvo que volverlos a buscar. Y el Señor así como literalmente se dice, los vio con las manos en la masa. Los vio con las redes allí ocupados. Y estos, mira, a este le cambia el nombre. Y ni así. Aquí está muy ocupado ganándose la vida. Hermanos, así le pasó también a Abraham. El llamado que el Señor le hace a Abraham, nosotros lo conocemos, y yo lo tengo como firme, como oficial, en Génesis capítulo ¿qué?
12. Pero si usted examina el capítulo 11, desde el capítulo 11 ya había llamado a Abraham. Y posiblemente hoy algunos de ustedes, o este mes de compasión, algunos de ustedes sientan esa carga, pero si son honestos, no es la primera vez. De pronto ya antes el Señor les había puesto esa carga. Pero por alguna razón la soltaron. Por alguna razón, porque tenían que ganarse la vida, porque tenían que estudiar, porque tenían que atender familia, porque tenían que trabajar, porque tenían que pagar una deuda, porque lo que sea. Pero el Señor insiste. Cuando el Señor le pone los ojos a alguien, no se los quita. Hay muchos planes en el corazón del hombre, pero solamente se cumple el propósito divino. Él no suelta, Él dice, tengo un propósito y lo que tenga que pasar, pero se cumple el propósito del Señor. Él no soltó a Pedro, ni a Andrés, ni a Jacobo, ni a Juan. Desde que los vio la primera vez, dijo, esos van a ser míos. Ni saben. Y él sabía que esos van a volver a la pesca, sin vergüenza estos. Pero allá los voy a buscar. Y hasta la orilla del mar fue a buscarlos. Y les dijo, ahora, ¿por qué esta vez fue tan distinto? ¿Por qué ahora sí, al instante dejaron las redes, dejaron al papá, Juan y Jacob dejaron al papá ahí al instante y lo siguieron para ser pescadores de hombres? Algo pasó acá, y es que dice, acá hubo una manifestación muy especial y para que se cumpliera lo que decían las escrituras, y es que en lugar de sombra de muerte, luz le resplandeció. Cuando resplandece una luz así, uno ya queda capturado completamente, ya no hay duda, ya no hay marcha atrás. Ay, no es que, ay, mira, tú eres Simón, tú te eras llamado Pedro. No, ahora luz le resplandeció. Y ellos al instante dejaron lo que tenían en sus manos y siguieron al Señor. Aparte de esos 4 nombres, de esos 4 que vemos allí, que le están sirviendo al Señor, ¿quién más en el texto que hemos leído entre el verso 12 y 22 de Mateo 4, qué otro nombre vimos por ahí? ¿Lo tiene presente? Miren lo que dice el verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. ¿Cuál Juan es ese? Juan Bautista. Juan Bautista estaba preso. Cuando el Señor oyó que Juan estaba preso, entonces, ¿qué hizo? Según dice, volvió a Galilea. No se quedó en Judea, sino que volvió a Galilea. A Juan y a Pedro y a sus hermanos los había visto allí junto con Juan Bautista, a orillas del Jordán, ¿recuerdan? Pero ahora él viene a Galilea. Juan fue encarcelado, ese fue el detonante, que Juan haya sido encarcelado, ese fue el aviso para que el Señor ahora es el que empezara a predicar tal cual como Juan, así como vemos en Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y llama a esos discípulos, empieza a convocarlos para convertirlos en pescadores de hombres. El detonante fue que Juan fuera encarcelado. Cuando Juan es encarcelado, él no se queda allí en Judea, sino que va a Galilea. Aquí en Judea han rechazado el evangelio, vamos a Galilea, al mar de Galilea, como dice allí, tierra de gentiles, tierra de pecado. Galilea es al lado del mar, porque el mar significa lo pecaminoso del mundo. Allá fue a los gentiles, es que fue el Señor, y allí es que hace el llamado de sus discípulos, cuando Juan fue encarcelado. ¿Recuerdan cuando quieren poner a Juan Bautista en un pedestal como alguien muy importante? Él dice, no, yo no soy apenas el profeta, yo vengo preparando el camino, yo no soy digno ni de llevarle las sandalias a él. ¿Recuerdan? Le dijo, yo no soy, es el otro, mire, a él es el que tienen que seguir. Él llegó a decir, yo simplemente soy una voz, yo solamente soy una voz. Y ahora ese que dijo tan humildemente que era una voz, ¿dónde estaba? En la cárcel. ¿Sabes qué hizo el Señor con él? Sí, hermana, ahí lo dejó. ¿Y sabes para qué lo dejó ahí? ¿Y sabes cómo hizo para que no siguiera predicando? ¿Sabes qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. Es un poco complicado predicar así, ¿no? Sin cabeza.
¿El Señor hubiera podido evitar eso? Claro que sí. ¿Lo evitó? No. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Respaldado por el Señor? Pero vengo a anunciarlo y ahora sí se presenta a Él, ya le alicé el camino, ahora ahí se olvidó de mí, a la cárcel. ¿No le parece duro? Hermanos, estamos hablando de la compasión y el llamado. El llamado no es para esperar medallas para nosotros. Si alguien quiere medallas, no es en la iglesia que las va a encontrar. No es sirviendo, no es en la mies. Acá la gloria se le da es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las medallas no son para nosotros. Para nosotros es la cárcel y que nos corten la cabeza. ¿En qué momento? Cuando ya hizo lo que tenía que hacer y ya no lo necesito. Pero es que me van a mochar la cabeza. Bueno, me avisa. Punto. Vamos aquí mismo en Mateo, por favor, al capítulo 11 y miremos los versos 2 al 6. Mateo capítulo 11, versos 2 al 6. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y agregó algo: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan Bautista está allí en la cárcel diciendo: bueno, ¿a qué hora será que me van a liberar? Porque Él es el rey, Él es el Mesías. No saben con quién se metieron. Se metieron con el profeta del Mesías. Pero y verá cuando venga a liberar, pero y verá. Y se demoraba, y nada que lo liberaba, y nada que hacía Jesús, nada por él. Entonces dijo: este se olvidó de mí. Y mandó a unos a que le dijeran: vea, que si es usted o que si es otro. Y Jesús le dijo: dele esta respuesta. Y a la respuesta agregó algo muy curioso que está en el verso 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La debilidad de ese hombre, Juan Bautista, como humano, lo tenía al borde de tropezar. Él estaba débil en la cárcel, siendo maltratado, vituperado. De hecho, iba a la muerte y Jesús no lo sacó. Manda a decir: vea, casi que manda a decir: vea, es que no lo va a sacar o que no. Disimuladamente dijo: pregúntenle si es él o es otro. Jesús también disimuladamente le dijo: sí, soy yo. Pero también le dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Hermanos, los llamados van a tener unos momentos que van a estar a punto de tropezar, pero resistan, confíen, el Señor es fiel. De hecho es fiel y verdadero. Él no cambia, Él no falla. Sean fieles hasta la muerte. Bienaventurado el que no halle tropiezo en Él. A Juan le esperaba una recompensa que pocos van a tener. Y estuvo a punto de echar a perder parte de la recompensa que iba a tener. Juan fue encarcelado y fue decapitado. Simplemente él era uno de los llamados. Los llamados no debemos esperar nunca una medalla. Nuestra medalla es señalar al Señor. Nuestra medalla es ser una voz. Nuestra medalla es decir: Él es el Cordero de Dios. Amén. Van a haber momentos difíciles. Y bueno, cuando es directamente con uno, vaya y venga. Pero cuando es la familia la que sufre, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, fallamos, le vamos a reclamar al Señor, vamos a decir: este es o era otro.
Bienaventurado el que no halle tropiezo en él. Amén. Amén. Ese es el llamado que hace el Señor. Aunque Juan era consciente, yo no soy nadie, yo soy solamente una voz, pero cuando ya le tocó la cárcel y el peligro de muerte, ahí sí dijo, vayan pregunten si ese era o era otro. Debemos comprenderlo porque las situaciones son críticas, pero aguantemos. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es fiel? Él es fiel y no cambia. ¿No? Tenemos distintas situaciones que no vamos a entender, no nos van a parecer justas, pero seamos bienaventurados en el sentido que no hallemos tropiezo en el Señor. Amén. Para terminar, miremos Hechos capítulo 9, versos 15 y 16. En Hechos capítulo 9, versos 15 al 16, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Son palabras del Señor Jesús a un discípulo muy sencillo llamado Ananías, que debía ministrarle al apóstol Pablo para que él le dijo, no tenga miedo, yo sé que él era el que los perseguía y donde ustedes invocaban el nombre del Señor ahí llegaba y yo sé, pero ve porque instrumento escogido me es este. Hermanos, el llamado del Señor es un instrumento escogido. ¡Ah, qué hermosura! Entre muchos instrumentos escogió a unos, a eso fue lo que Él llamó. Ahora, instrumento escogido me es este, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de un poco de gente, en presencia de los demás. Lo básico aquí es, ¿instrumento para qué es? Para llevar mi nombre. No es necesariamente para predicar, para ministrar, para cantar, para evangelizar, para orar, sino ¿para qué? Llevar mi nombre. Recuerden que el nombre implica la persona. Llevar el nombre del Señor implica llevar la persona del Señor. Así como vimos el mes pasado, por todas partes llevar el olor del conocimiento de Cristo. Eso era lo que tenía que hacer el apóstol Pablo, llevar el nombre del Señor por todas partes, llevar la presencia del Señor por todas partes. Hermanos, el llamado que el Señor nos hace no es para hacer cosas, sino para llevar su nombre, su presencia, su vida, para llevar a Jesús delante de todas las personas, para llevar el nombre delante de las personas. Para eso es. Que lo vamos a hacer cantando, saltando, riéndonos, llorando, abrazando, quedándonos en silencio, ayunando, pintando, barriendo, viajando. Vaya y venga lo que el Señor diga. Esos son los detalles de las instrucciones que vamos a ver, si el Señor lo permite, el último miércoles. Pero lo básico aquí es que el llamado es para llevar el nombre del Señor. Un llamado es un instrumento escogido por el Señor para llevar su nombre delante de las personas. Es tremendo eso. Además, eso implica lo que dice el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En los evangelios, en el evangelio de Juan, el Señor explica por qué es que padecemos. No es por nosotros realmente, nosotros no somos la gran cosa, no tan importante, pero no es que el Señor me tiene, pero nosotros no somos, es el nombre del Señor, es la vida del Señor. ¿Qué es lo que rechaza el mundo de nosotros? La vida del Señor. Cuando el Señor se expresa, se manifiesta en nosotros, el mundo le fastidia eso, lo rechaza. No somos nosotros. Nosotros no somos tan importantes. Nosotros somos una voz. Nosotros estamos para ser encarcelados y decapitados. La gloria solamente es para. ¿Sí ven, hermanos, por qué la obra no se puede con voluntarios? Un voluntario donde le diga, bueno, entonces va para la cárcel y le van a mochar la cabeza. Ya no soy voluntario. Paso. Pero un enviado de pronto en su debilidad, lo que va a decir es, vaya, pregúntele a él si era él o esperamos otro. Hasta allí. Pero se sostiene.
Es necesario padecer ciertas cosas por el nombre del Señor. Amén. Si el Señor nos permite, el próximo miércoles vamos a ver cómo podemos sobrellevar esas dificultades a las que nos enfrentamos. Por hoy vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por enfocarnos, por ponernos a orar, a rogar que envíes obreros a tu mies, gracias por las cargas, gracias porque ya estás escogiendo los instrumentos, Señor, para llevar tu nombre, gracias por lo que haces de ahí en adelante. Gracias, amado Dios, Señor, para nosotros es un privilegio ser tenidos en cuenta por ti, Señor. Queremos decirte, aquí estamos, Señor. Si en algo consideras que te podemos servir, Señor, no será mucho, pero aquí estamos. Cuenta, Señor, cuenta con nosotros. Solamente somos instrumentos. Tú eres el que haces absolutamente todo, Señor. A ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.